Listo, chicos, están escuchando y viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias, Brian. Entonces les decía que ese fenómeno de aumento de la biodiversidad va a favorecer que dentro de esos ecosistemas, dentro de esos agroecosistemas, se den otro tipo de ventajas, ¿sí? Y pues estas ventajas se van a ver, van a ser muy diferentes a las que se ven en los bueno, no agroecosistemas, en los sistemas de producción agrícola simplificados, tales como los monocultivos, ¿sí? O como los sistemas agrícolas convencionales que pues nosotros conocemos, que es la implementación de un solo tipo de cultivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios nos van a dar? Acá está lo que nos preguntaba Brian, ¿sí? Entonces, primero, el control de plagas, lo que les decía, el que lleguen más organismos va a favorecer que pues se encuentre esa relación de que el un organismo caza al otro o el uno se come al otro, ¿cierto? Y en ese caso va a haber esa competencia entre predador y presa. Y esto va a favorecer que haya un control biológico de las plagas que van a afectar, en el ejemplo del cacao, pues al cacao, al plátano o al maíz o a las plantas que sean de nuestro interés. Sí, va a haber una competencia entre predador-presa, una actividad o una interrelación predador-presa que va a generar ese factor de control biológico de plagas. Seguramente habrán plagas que no tengan enemigos naturales, bueno, cuando hablamos de las plagas invasoras, que pues para eso ya tendrá que haber un manejo donde entre el humano pues a trabajar y a manejar esos organismos que actúen como especies invasoras, ¿sí? También va a haber un mejoramiento en el ciclaje de nutrientes. Como vamos a tener diferentes tipos de plantas, cada planta seguramente estará especializada en fijar cierto nutriente, ¿cierto? Entonces, en el caso de los sistemas de agroforestales de cacao, se habla mucho de que se fija mucho carbono al suelo, ayuda al ciclaje del carbono. Las leguminosas pues fijan nitrógeno. Otras plantas fijan fósforo. Bueno, dependiendo de la planta, ciertas plantas se encargarán de fijar ciertos nutrientes al suelo, ¿cierto? La materia orgánica o los organismos saprófitos que se encuentran en este suelo o descomponedores pues ayudarán en su descomposición, en su fijación. Los nutrientes que sean de tipo atmosférico irán a la atmósfera, los que sean de tipo sedimentario se quedarán en el suelo y los nutrientes que estén asociados a cuerpos de agua por el fenómeno de lluvia, escorrentía, infiltración y percolación serán llevados a nuevos cuerpos de agua, ¿sí? También favorece la conservación del agua, esto lo hablaremos más adelante, pero básicamente por la fomentación de un proceso de sombra, la disminución de la radiación solar a ese suelo y la formación de la capa orgánica que existe dentro de este suelo, va a evitar que el agua que cae o que llega a estos agroecosistemas se evapore menos rápido de lo que se evapora en un sistema agroforestal o más bien en un monocultivo, ¿sí? Y pues de acuerdo a todo esto que ya les mencioné, formación de materia orgánica, fijación de nutrientes, además de la estructura que le dan las plantas al suelo, se va a favorecer la conservación del suelo y que el suelo permanezca conservado, pues va a favorecer que esas plantas que estamos cultivando, pues se vean beneficiadas y hasta tengan una buena calidad de vida. A ver, bueno, entonces, para implementar estos sistemas agroforestales, pues obviamente existen retos, existen barreras que le van a dificultar a uno, pues el desarrollo de estos sistemas agroforestales, ¿sí? Pero pues lo que se debe hacer para uno poder iniciar es identificar las estructuras y los procesos que van a aportar funcionalidad a estos ecosistemas. Es decir, entendiendo esas plantas que vamos a manejar, entendiendo su historia de vida, los nutrientes que nos fijan al suelo,
podemos decir, estas plantas, me sirve más combinar estos 3 plantas que estas otras 3 plantas, o puedo alternar el plátano con el maíz o el plátano con el frijol para que me fijen ciertos nutrientes y demás, ¿cierto? Entonces, es de hacer un estudio exhaustivo de qué plantas se van a manejar, en qué territorio, qué suelo, ¿cierto? Entender todas estas variables que pueden influir en beneficiar o en afectar negativamente mi sistema agroforestal. Y esto pues se debe hacer se debe plantear sin olvidar que este sistema agroforestal es un sistema productivo, es decir, que desde ese sistema vamos a obtener unas ganancias económicas, además de que estamos invirtiendo cierto dinero y pues obviamente no queremos perder esa inversión, ¿cierto? Y ese sistema pues obviamente debe ser económicamente rentable, ¿cierto? Además de ecológicamente sostenible, ¿cierto? Es decir, debe fomentar ese aumento de la biodiversidad y por lo tanto, pues favorecer que haya una estabilidad ecológica dentro de este agroecosistema, ¿cierto? Además de que se debe identificar el tipo de diversidad que se va a requerir manejar dentro de este agroecosistema. Lo que les digo, ¿qué plantas ustedes quieren producir? ¿Por qué las van a producir? ¿Cuál les sirve más sobre cuál otra? ¿Cierto? Entonces, entender qué plantas se van a utilizar, de pronto qué animales, ¿cierto? Y entender qué fenómenos de inmigración, podríamos decirlo, se van a favorecer para que lleguen ciertos animales a este territorio, a este nuevo ecosistema, y pues que lo cual permita dentro de este sistema agroforestal que se llegue a un equilibrio ecológico, ¿sí? Es decir, que ese equilibrio ecológico fomente que mi agroecosistema funcione bien y que de él yo pueda tener mis ganancias económicas, ¿cierto? Y esto pues se va a lograr poniendo esas prácticas agrícolas más adecuadas para favorecer la implementación de las plantas que lleguen a este territorio, de las plantas que se siembren en este territorio, además de los organismos que lleguen al mismo, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué fue lo que está sucediendo o lo que sucedió hace poco con los cultivadores de papa? ¿Qué sucedió con el cultivo de papa? Eh, Creo que pues no fue económicamente rentable una de las de los factores. Ujú. Sí, señor. ¿Qué más sucedió? ¿Por qué no fue económicamente rentable? Uno, porque la inversión que hicieron fue mayor a la que pues tenían que obtener. Pues también creo que al tener poca demanda y también con el Tratado de Libre Comercio, Ujú, entonces eh, pues devaluaron los precios y pues no compraban casi papa de acá, sino que por el TLC la ujú, traían de otras partes. Entonces eso exacto. hacía que no sea consumida y pues como acá hicieron una producción masiva, pues también se estaba perdiendo. Ujú, Eh, pues exacto. Sí. ¿Vas a decir algo más? no, profe. Vale. Bueno, entonces sí, vean lo que sucedió hace como unos 15 días, pues el boom de la noticia, ¿no? Que los campesinos estaban teniendo grandes pérdidas económicas porque no les estaban comprando la papa, que no, que les estaba tocando venderla muy barata y así, ¿cierto? Entonces estaban teniendo pérdidas económicas. Realizar estos sistemas agroforestales pues debe incluir en que se requiera abastecer cierta necesidad hacia esa comunidad a la que se le quiere vender cierto producto. Entonces, que yo quiero vender plátano, cacao, papa, maíz, frijol, lo que sea, ¿cierto? Se debe entender qué tanto se requiere cierto producto, qué ganancias voy a tener, cuánto lo voy a poder vender. Se necesita un estudio de mercadeo, ¿cierto? Además de que implementar varios tipos de cultivo o varias especies dentro de un mismo cultivo
o generar un sistema agroforestal me va a generar que yo de alguna manera tenga ganancias económicas por cualquiera de los lados. Si no me enfoco solo en un cultivo, pues de pronto entonces yo tengo, no sé, cacao, plátano, y las que ya les había dicho, cacao, plátano y maderables, que entonces no estoy pudiendo vender el plátano. Bueno, entonces el plátano lo regalo, que se lo coma la gente más pobre, vendo el cacao y vendo maderables. Tengo ganancias económicas por otros lados y no solamente me quedo con la papa o el frijol o la mazorca o el cacao o el plátano, ¿cierto? Entonces, en ese caso, entender también esas dinámicas económicas, entender qué productos puedo yo ofrecer a ese mercado, me va a ayudar a saber también qué plantas puedo utilizar, las cuales pues también me favorezcan que se establezca un ecosistema o se forme un ecosistema estable dentro de ese agroecosistema que yo quiero fomentar. Y pues acá les puedo mencionar que pues el cultivo de cacao, podemos hablar ahora sí del sistema agroforestal de cacao, que es sumamente importante para la producción de lo que viene a ser parte de la Amazonía y parte de la región Orinoquía. El cacao es muy importante en estas regiones, ¿sí? Entonces, lo que se ha visto últimamente es que en Colombia este producto, esta planta, se cultiva bajo sistemas agroforestales. Se está viendo mucho el boom de la producción de cacao en sistemas agroforestales, ¿sí? Y estos sistemas agroforestales lo que tienden es a imitar las condiciones climáticas, ambientales y pues obviamente naturales en las cuales sobrevive naturalmente el cacao, ¿sí? Que estas condiciones ambientales vienen a ser las condiciones que se dan típicamente en un bosque húmedo tropical amazónico, ¿sí? Entonces, son lugares, es decir, que son territorios o lugares donde pues hay una alta humedad, hay plantas muy altas, hay un favorecimiento o hay una producción de sombra, hay una baja radiación solar que llega hasta el suelo de este tipo de ecosistema, ¿sí? Entonces ese bosque húmedo tropical amazónico ese clima de bosque húmedo tropical amazónico va a favorecer la producción de cacao. Entonces, en ese caso podemos hablar que dependiendo de la planta que queramos utilizar, pues se debe manejar otras plantas que favorezcan ese clima en el cual crece con mejores condiciones o ese clima que le ofrece las mejores condiciones a esa planta para crecer bien, sobrevivir y generar o formar un buen fruto o una buena estructura que se vaya a utilizar para su comercialización, ¿sí? Entonces, es importante que recalcarles que dentro de ese agroecosistema se deben favorecer esas condiciones ambientales, o más bien se deben fomentar esas condiciones ambientales que favorezcan el crecimiento de las plantas que se van a implementar en este lugar, ¿sí? Entonces, en cuanto al sistema agroforestal de cacao, se puede decir o se dice también que las especies que acompañan o que se cultivan simultáneamente junto con el cacao van a cumplir una doble función. Primero, pues van a proporcionar sombra, ¿sí? Le van a dar sombra a ese cacao. El cacao, pues es una planta que necesita sombra, bien sabemos, o bueno, para los que conocen la planta de cacao, es una planta bajita, de por si acaso por mucho, 2 metros de alto, y eso es mucho, ¿sí? Y pues por lo tanto estas plantas bajas en general lo que necesitan es cierta proporción de sombra. Obviamente necesitan de radiación solar para generar el proceso de fotosíntesis, pero también el exceso de radiación solar las puede afectar, por lo tanto también necesita de cierta sombra para pues poder crecer naturalmente y crecer bien, ¿sí? Entonces, esas plantas arbóreas le van a favorecer, le van a formar, le van a dar una sombra moderada al cacao, ¿sí? Lo que pues le va a permitir crecer adecuadamente a este cacao. Además, pues van a generar ingresos a corto y a largo plazo, ingresos económicos a ese agricultor,
a ese campesino que se está enfocando en producir este sistema agroforestal, ¿cierto? Mientras que para un monocultivo tenemos que esperar que el monocultivo termine su proceso de crecimiento, lo cosechamos y lo tenemos que ir a vender casi que todo este producto de una vez para no tener grandes pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, en ese caso, el sistema agroforestal le da cierta temporalidad y cierta cronología a ese campesino, a ese agricultor, para poder manejar diferentes tipos de producto y poderlos estar vendiendo constantemente. No sé, que a inicio de año vendo cacao, a mitad de año vendo plátano, a final de año vendo madera, ¿sí? Entonces, le genera al campesino ganancias económicas constantes y además puede tener ganancias económicas tanto al inicio de la implementación de este sistema agroforestal como al final de la implementación de este sistema agroforestal. ¿Sí? Entonces, estas son los dos grandes beneficios o las dos grandes ventajas que ofrecen estos sistemas agroforestales. ¿Sí? Dentro de este sistema agroforestal de cacao, pues también se utilizan esos espacios que quedan entre los surcos de las plantas de cacao. Y entonces, entre esos surcos que quedan entre las plantas de cacao, se van a aprovechar para sembrar otro tipo de plantas que se conocen como de ciclo corto. En ese caso, serían plantas que tengan un periodo de crecimiento y de producción de entre 6 meses a unos 9, 8, 9, 10 meses de crecimiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí esos cultivos de ciclo corto entrarán frutales, entrarán vegetales, ¿cierto? Que también puedan ser comercializados a ese mercado de ese territorio del cual estemos hablando, ¿sí? Esos cultivos de ciclo corto se les conoce como cultivos de pan coger. ¿Qué es el pan coger, chicos? ¿O qué son cultivos de pan coger? Ahí les doy ejemplos, ¿sí? Tales como el maíz, yuca, frijol y hortalizas. ¿Qué entienden? ¿O qué saben que es un cultivo de pan coger? Acá no manejan esa palabra. No, profe, yo no había escuchado El eso cultivo de de pan pan coger. coger, su palabra lo dice, como el pan para coger, ¿sí? Ese pan que está ahí dispuesto para cogerlo y comérmelo, ¿sí? Son cultivos de ciclo corto, como lo dice ahí, que son, en general, se pueden cosechar rápidamente, se cogen rápido y se venden rápido. Por eso se llaman cultivos de pan coger, que son de Ah, ciclo huertitas corto. caseras. ¿Cómo? Una huerta casera en variedad. Sí, se podría decir que plantas que se pueden utilizar en una huerta casera, ¿sí? Entonces, ya podemos entender que se puede escoger una planta principal, ¿cierto? Que en este caso la planta principal es el cacao. Se puede asociar esta planta principal a otros cultivos de pan coger, ¿cierto? Ya dependiendo del territorio, acá, de pronto en el Valle de Sibundoy, ustedes ya podrán ir pensando, bueno, acá en el Valle de Sibundoy puedo utilizar para pan coger maíz, frijol, de pronto, no sé, frutales, podría ser lulo, tomate de árbol, granadilla, ¿cierto? Ya dependiendo de lo que ustedes, de la planta principal que ustedes quieran escoger, ¿cierto? Entonces, ya ahí vemos que se establece una planta principal, que en este caso es el cacao. Se establece un cultivo de pan coger, ¿cierto? Y se establece un cultivo de plantas maderables. En este caso, pues ya podemos entender que ustedes si quieren establecer un sistema agroforestal, deben entender qué plantas van a utilizar y que cumplan con estas tres características o con estas tres categorías, ¿cierto? Una planta principal, una planta pan coger y una planta maderable. Entonces acá podemos ver cómo se implementa un cultivo agroforestal o un sistema agroforestal de cacao, ¿sí? Vemos que las plantas maderables se siembran a una distancia de 6 por 15 metros, ¿sí? Entonces, es decir, que entre plantas de árboles deben haber una distancia de 6 metros, ¿sí?
digamos, de arriba hacia abajo o verticalmente hablando, ¿sí? Entonces, debe haber una distancia entre esas plantas maderables y dentro de esas plantas o entre esas plantas maderables deben haber plantas de plátano, ¿sí? Y esas plantas de plátano pues deben y pueden estar cultivadas cada 3 metros, ¿cierto? 3 metros para acá y 3 metros por acá. Bueno, eso ahí ya va a depender de cómo se quiera cultivar, ¿cierto? Entonces vean que está árbol, plátano, árbol, plátano. Y así seguido pues sigue la planta de cacao que también va a estar sembrada a una distancia de 3 metros de sus vecinas, ¿sí? Y así mismo, entonces se sigue con una de plátano, una de cacao, una de plátano, cacao y así sucesivamente. Ya para después de 15 metros, ¿cierto? Se va a sembrar otra franja de, de cultivo de planta maderable, ¿sí? Entonces, otra planta de cultivo maderable, entre estas plantas van a haber de plátano, ¿cierto? Y pues lo mismo, cacao, plátano, cacao, plátano, cacao, plátano, cacao, plátano. ¿Por qué creen que se siembran así? Y no acá cacao, acá plátano y por acá maderables. ¿Por qué creen que deben sembrarse así como en una alternancia la una con la otra? Por lo de la sombra, profe. Ujú. ¿Y por qué más? ¿Por qué más creen que se deben sembrar así? Por la sombra, sí. ¿Y por qué implementarlas así, una detrás de otra, por decirlo así, va a favorecer que se asocien ciertos organismos, esa biodiversidad que empieza a aumentar, se empiece a asociar a cada una de esas plantas, ¿sí? Y entonces, pues va a favorecer que les sea muy fácil a esos nuevos organismos migrar de planta de cacao a maderable y a planta de plátano, ¿cierto? Entonces, allí se puede favorecer este fenómeno también de control biológico, ¿sí? Y además de que los árboles también favorecen sombra, además también van a favorecer la producción de caída de hojas, aumento de la biomasa y de esa capa orgánica en el suelo, ¿sí? Por eso se siembran así como una franja de árbol, cacao, plátano, se siembran de esa manera para obviamente fomentar que pues haya sombra, haya producción digamos, producción de biomasa o que haya una capa orgánica en el suelo homogénea en todo ese suelo y además que se favorezca un movimiento de esa nueva biodiversidad y se favorezca este proceso de control biológico. Y pues las plantas se van a sembrar cada cierta distancia dependiendo de esas raíces, ¿cierto? Que de qué tan largo, de qué tan hacia más bien, horizontalmente hablando, qué tanto van a llegar esas raíces para que pues no haya una competencia entre raíces de cacao con plátano y raíces de árboles, ¿listo? Entonces, así es como se implementa un cultivo agroforestal de cacao. Ya entendiendo las plantas que ustedes quieran utilizar de la misma manera, lo podrán implementar entendiendo todas estas características que ya les mencioné, ¿sí? Entonces, ¿qué otras ventajas tiene este sistema agroforestal de cacao? Que pues va a impactar positivamente el medio ambiente en el cual se implemente, ¿sí? Va a implementar diferentes tipos de plantas, pues va a ayudar a mejorar el control de la erosión, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que las raíces de estas plantas van a tener cierta estructura y esa estructura lo que va a fomentar es que se dé o se cuide la estructura del mismo suelo y pues que se disminuya la erosión del mismo, ¿cierto? Como estamos favoreciendo un proceso de sombra, se va a disminuir el impacto de la radiación solar en el suelo. ¿Y qué causa la radiación solar excesiva en el suelo, chicos? Desertificación, profe. ¿Cómo, perdón? Desertificación. Desertificación, pérdida de agua, aumento de la evaporación del agua, aumento de la erosión del suelo y así, ¿sí? Entonces, la clase se convirtió en una clase donde solo está Jessica y Brian. Bueno.
Entonces, eso va a favorecer ese fenómeno de sombra, ¿cierto? Y pues también va a reducir la escorrentía superficial. ¿Cuál de esos factores que les mencioné en la anterior diapositiva va a favorecer que se reduzca la escorrentía? Bueno, ¿y qué es escorrentía? Creo que ambos grupos vieron climatología, han de saber qué es escorrentía. Profe, la Dime, Brian. escorrentía es eso de cuando se genera mucho flujo de agua en el suelo. Ah, Entonces, eso causa a veces, pues, en los cultivos o sea, que la tierra se disperse más o haya pérdidas de tierra. O bueno, sea, la sí, que haya escorrentía pérdida. sería como la acumulación de agua, mejor dicho. Bueno, si acumulación de agua en la superficie del suelo y dependiendo de la pendiente de ese suelo, pues vamos a ver hacia dónde va a ir esa agua, ¿cierto? Y esa escorrentía lo que va a causar es que haya un lavado de nutrientes, un lavado de materia orgánica y que se vaya hacia otro lado todos esos nutrientes, ¿cierto? Entonces, disminuir es bueno que haya escorrentía, pero si hay un exceso de escorrentía, pues nos va a quitar esa agua, esos nutrientes que estamos necesitando en ese suelo, ¿sí? Y pues el SAF o la implementación de sistemas agroforestales pues va a generar que se produzca una gran cantidad de biomasa que pues obviamente va a caer al suelo, va a regresar, va a generar que se haya una disposición de nutrientes en el suelo, ¿cierto? Que van a ser utilizados como materia prima también para la elaboración de composts y abonos orgánicos, ¿sí? Es decir, que si nosotros ya tenemos unas ganancias económicas, ¿cierto? A partir de estos tres cultivos, ¿cierto? Vamos a tener también una reducción en el gasto de fertilizantes, ¿cierto? Porque con esa materia orgánica que está cayendo al suelo, también se va a poder generar la producción de abonos orgánicos. Y no solamente lo podemos estar utilizando en nuestro cultivo, sino que hasta tal vez haya un exceso de producción de abono orgánico, que hasta también se pueda vender ese abono orgánico a otros cultivadores que estén necesitando, ¿cierto? Y pues esto pues va a favorecer ese reciclaje de nutrientes que pues va a contribuir que se conserve la misma estructura y la misma riqueza de nutrientes dentro del suelo, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? Entonces vean esas ventajas que tienen los cultivos, los sistemas agroforestales, a diferencia de los sistemas los monocultivos, ¿sí? ¿Qué diferencia habría acá en la escorrentía? Bueno, en estos tres factores podríamos hablar. ¿Qué diferencia habría en un monocultivo? Por ¿Cómo ejemplo, serían? en un monocultivo, pues, no sé, la escorrentía superficial, pues digamos, si es de frijol o de maíz, no sé, o sea, la varía la tierra, porque pues ya sabemos que no tienen pues una fijación dura al suelo. Eso sería en de la escorrentía, por ejemplo, en el impacto de la radiación solar también, porque pues no abarca una zona amplia de la cobertura vegetal. eh, es- pues más que todo esas dos, profe. Ujú, exacto. Profe, Sí, dime. pues digamos, la pregunta es cómo suceden esos tres factores en un monocultivo, ¿no, profe? Ujú, En cuanto a lo de la escorrentía, lo que sucedería en un monocultivo es que como se utilizan agroquímicos, entonces cuando se presente una escorrentía superficial, va a haber lavado de todos esos agroquímicos y si hay una, una fuente hídrica, pues todos esos agroquímicos van a llegar a esa fuente y pues van a contaminar y van a dañar ese ecosistema acuático. ujú, Y como pues sí, en esa parte donde hay monocultivo, pues se va a presentar mucha labranza, entonces va a haber un descontrol, digámoslo así, va a haber erosión, ujú, y más encima como está descubierto por la parte vegetal,
Va a Sí. haber tanto erosión hídrica o como por erosión del viento también. Ujú. Y pues va a haber también más va a haber que va a haber más radiación directa hacia el suelo, pues evitando o provocando que los microorganismos que hay ahí pues sean afectados, los pocos microorganismos que hayan ahí. Vale. Gracias, Jessica. Muy buena respuesta. Espero hayan escuchado lo que respondió Jessica y Brian, porque fijo esa pregunta sale en el parcial. Bueno, entonces les decía que pues estas son las ventajas más importantes para nuestro cultivo de cacao. Y bueno, y de hecho para todos, ¿sí? Dependiendo de las plantas que estemos manejando, ¿sí? Algo que de pronto me acordé ahorita mientras hablaba Jessica, es que esas plantas arbóreas que se pretendan utilizar, en general se recomiendan que sean plantas nativas, ¿sí? ¿Esto para qué? Para evitar que estas plantas no nativas se conviertan en posibles especies invasoras, ¿sí? Bueno, entonces también se les puede mencionar que los sistemas agroforestales pues van a ofrecer esos recursos también que van a ser útiles para el aprovechamiento de dentro de las mismas fincas, ¿cierto? Entonces, ya no solamente, como les decía, va a haber una producción económica a partir de 3 productos, sino que se van a poder utilizar ciertos procesos o ciertos productos mismos del cultivo para ser utilizado dentro de las mismas fincas, hasta dentro del mismo cultivo o dentro del mismo sistema agroforestal. ¿Cierto? Entonces se pueden utilizar las maderas para, no sé, procesos de formación de cercas o para, bueno, la utilización que se necesite para las maderas, para formar forrajes, ¿cierto? Que, digamos, fomenten este proceso de cobertura vegetal dentro del agroecosistema, ¿cierto? Para también generar abonos verdes o abonos orgánicos, lo que les comentaba en la anterior diapositiva, y así sucesivamente otros beneficios intrínsecos, podríamos decir, que pueden surgir de la implementación de estos sistemas agroforestales. Y pues obviamente la utilización de la materia orgánica, ¿sí? Que pues va a servir, como les decía, para fomentar este proceso de fijación de nutrientes al suelo, ¿sí? Acá les digo, favorece la biodiversidad tanto a nivel macro como micro. Ah, sí, claro, pues obviamente se va a favorecer que aumente la biodiversidad macroscópica, es decir, todos estos animales que podemos ver, ¿cierto? Y esa biodiversidad microscópica, es decir, hongos, bacterias y demás organismos microscópicos, ¿cierto? Que pues van a ayudar también a que ese ecosistema pues tenga mayor estructura, digamos, haya un aumento de organismos descomponedores, tales como los saprófitos y demás, ¿cierto? Que pues van a ayudar también al mismo equilibrio de esos nutrientes que se generan a partir de todo ese proceso de manejo de la materia orgánica, ¿sí? Y pues obviamente, como ya les he mencionado, va a disminuir la posibilidad de que incrementen esas poblaciones de especies que se consideran como especies plaga que pueden afectar a uno o a varios de esas plantas que se están utilizando para la producción de este sistema agroforestal. Ay, les iba a decir algo y también se me olvidó. Se me están olvidando las cosas hoy. Bueno, chicos, ahí sí me disculparán si me acuerdo. Se los repito. Entonces, el sistema agroforestal de cacao va a ser muy importante para la fijación de carbono. ¿Para qué nos sirve el carbono en el suelo? Chicos, ¿para qué sirve fijar carbono en el suelo? Va a tocar sacar nota hoy para ponerlos a participar. Profe, pues yo que recordé,
creo que pues mejora la estructura del suelo, creo que le Ujú, da más compactación y también creo que le da una capacidad de infiltración y retención de agua, no sé, y pues bueno, ujú, y también creo que pues aumenta la fertilidad. ujú, Sí, recuerdo eso, más que sí. todo. Ujú, vale, ustedes hicieron un montón de abonos, que muy bonitas las presentaciones, me presentaron abonos y todo eso, me hablaban que se fija carbono, que se fija nitrógeno, que se fija no sé qué más, pero pues no están entendiendo para qué sirve fijar esos nutrientes. Gracias, Brian, ¿sí? Entonces están haciendo quedar mal a la profe eh, a la profe que les mandó a hacer esos cultivos, esos abonos. Profe, Dime, Jessica. eso de la fijación del carbono, eso es como un intercambio, ¿no? Que se realiza en los diferentes ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, yo nombraba lo que son estas bacterias del género Rhizobium, ¿no? Esto es como dicen ellos, fijan el nitrógeno hacia las plantas, pero también las plantas les comparten el carbono. Ujú, Entonces, eso es como todo un ciclo que se lleva, digamos, en el suelo, para este caso en el suelo, pues para llevar todo un proceso y beneficiarse mutuamente. ujú. Entiendo. Vale, Jessica, muchas gracias. Ujú. Efectivamente, por ahí va la cosa, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá en cuanto a a la fijación de carbono es que fijar este nutriente, pues como nos lo decía Jessica, va a favorecer ese fenómeno de intercambio entre plantas, suelo, organismos que habitan en el mismo, ¿cierto? Y obviamente se va a disminuir con o se va a favorecer este proceso de disminución de dióxido de carbono en la atmósfera, que ya sabemos que este gas de efecto invernadero, pues lo que va a causar o lo que está causando es que haya un aumento de las condiciones climáticas o de la temperatura de nuestro mundo, ¿sí? Entonces, acá les puedo mencionar que la implementación de sistemas de agricultura intensivos, tales como los monocultivos, que sean extensos y como la palabra lo dice, intensivos, ¿cierto? Pues lo que genera es que haya una emisión de gases de efecto invernadero. ¿Sí? En este caso, pues, por la misma, ¿cómo les digo yo? Por la fomentación de que haya un suelo descubierto, los nutrientes que son de tipo gaseoso pues retornan a la atmósfera muy rápido, por el mismo uso de todos estos agroquímicos también tendrán gran cantidad de nutrientes que también retornarán a la atmósfera y pues que todos estos gases van a favorecer ese famoso efecto invernadero que ya todos conocemos, ¿cierto? Mientras que los sistemas agroforestales, porque como ya les decía, hay una implementación de sombra, hay una materia orgánica que está tapando ese suelo, ¿cierto? Entonces lo que disminuye es que esos nutrientes de tipo atmosférico retornen rápidamente a la atmósfera, ¿sí? Entonces, esto debido a que hay una labranza reducida y una baja alteración del suelo, ¿cierto? Hay cierta incorporación de residuos de cultivo al suelo, todo esto que conocemos como la materia orgánica, ¿cierto? Y además se están aplicando estos abonos verdes o estos abonos orgánicos, lo cual pues va a influir que también haya un aumento de la aplicación o la formación de sedimentos en el mismo cultivo, en el mismo sistema agroforestal. ¿Cierto? Lo cual, además de incluir esa rotación de cultivos, de poner diferentes cultivos, digamos, ya dependiendo de si es un sistema agroforestal secuencial